Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a su escuela dominical. Este día vamos a ver el repaso de la semana pasada, así que si no estuvieron, los invito a que lo vayan a ver. Y bueno, si estuvieron, felicidades porque le van a entender hoy súper bien. Y bueno, como todos los domingos, antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración y les invito a que acompáñenme inclinando su rostro y vamos a decirle así a nuestro Señor. Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites despertar un día más. Te pido por los niños que aún no se conectan, Señor, que pronto se conecten. Te pido que les des entendimiento para que puedan entender la clase que preparamos el día de hoy. Y todos le decimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno amigos, ¿están listos para comenzar la clase? Bueno, ¡iniciamos! Dios nos dejó un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Y aunque pasen los años, nunca cambia. La Biblia es ese libro sin igual. Una lámpara en mi caminar, es la espada que me defenderá. Gran tesoro en sus letras hay, es la Santa Biblia, un libro especial. Sesenta y seis libros en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. El plan divino de principio a fin, y lo que Dios quiere de ti, de mí. Cada historia me lleva a la cruz, me muestra a Jesús, su gloriosa luz. El más grande amor que conocí, Dios envió a su Hijo a morir por mí. Bien, pues ahora les voy a pedir que se pongan de pie para cantar nuestro versículo y así poder aprendernos mejor. Esta vez no los voy a poner a brincar y a hacer muchas cosas. Solamente les voy a pedir que aplaudan y chisquen nuestros dedos a esta altura, las manos lo más alto que se pueda. Y al momento que digamos no, con la cabeza decimos no. Y cuando nos toque decir sí, con la cabeza decimos sí. Y una cosa más, cuando digamos Dios, levantamos nuestros brazos hacia arriba. ¿Qué les parece? Vamos a empezar. 1, 2, 3. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4b. Espero que les guste y que se lo aprendan. ¿Recuerdas que en la clase anterior te mostré un regalo de Dios para ti, que es más valioso que la plata y el oro, que es lo más impresionante de toda la historia, que te puede hacer más sabio que a tus enemigos y que existirá para siempre? Exacto, la Biblia, la palabra de Dios, por medio de la cual habla a la humanidad. El Espíritu Santo es quien la interpreta y su tema central es Jesucristo. Vamos a seguir aprendiendo muchas cosas maravillosas de este libro. ¿Recuerdas en cuántas partes está dividida? Muy bien, en 2 partes. Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa promesa. En la historia anterior hablamos de un personaje llamado Jairo. Él y su esposa tenían un gran problema. Su niña de 12 años estaba muy enferma y los doctores no podían ayudarla. Jairo le pidió ayuda al Señor Jesús. Iban de camino a su casa de Jairo cuando le avisan que la niña ya había muerto. Jesús sacó a todas las personas de la casa. Solo quedaron con él el papá, la mamá de la niña, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús toma de la niña la mano y le dice:
Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y volvió a vivir. Jesús, el único Hijo de Dios, tiene poder de hacer milagros aún sobre la muerte. Esto quiere decir que no hay nada imposible para Él. Puede hacer que la gente muerta vuelva a vivir. En el Antiguo Testamento tenemos la promesa de Dios al pueblo de los hebreos, de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, si guardaban sus mandamientos y le seguían. Ahora veremos una historia que se encuentra en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, de una visión que tuvo Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel era un profeta que amaba a Dios. Un día le mostró una visión muy importante, muy impresionante, un valle lleno de huesos secos, y lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Eran muchísimos sobre la superficie del campo y secos en gran manera. Al momento Dios le preguntó: ¿crees que estos huesos puedan vivir? Eso era imposible, pero Dios le dijo: háblales y diles que escuchen mi palabra y que yo envío mi espíritu para que vivan. Como el profeta conocía a Dios, sabía que le daría una lección importante y obedeció. Cuando empezó a hablarles a los huesos secos, escuchó un ruido y vino un temblor. Los huesos comenzaron a unirse unos con otros, cada hueso con su hueso. Y luego se colocaron sobre ellos los tendones y la carne subía sobre ellos y se cubrieron de piel. Pero no habían ellos vida, no habían ellos espíritu. Dios le dijo nuevamente a Ezequiel: habla a mi espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. El profeta hizo como el Señor le había ordenado y entró el espíritu de Dios en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Para el profeta esa experiencia fue impresionante. Imagínate, si te hubiera sucedido a ti, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras obedecido a Dios? Por medio de esa visión, Dios quería que todos los judíos que estaban fuera de su país supieran que así como Él había unido aquellos huesos secos y les había dado vida, también juntaría a su pueblo y los llevaría a sus casas y les daría una vida nueva. Ezequiel le dijo a todo el pueblo de Dios el mensaje, para que supieran que tuvieran un Dios todopoderoso que los amaba y que los llevaría de regreso a su tierra para gozar de libertad. Esta visión representa la unión y la salvación del pueblo judío, que está profetizada en la palabra de Dios para un futuro. Así como vimos que las palabras de Jesús dieron vida a la hija de Jairo, también Dios con su palabra dará vida espiritual al pueblo de Israel, como lo vimos en esta profecía. Actualmente existen series televisivas, videos en redes sociales, películas de cine, videojuegos de virus mortales o de zombies, donde los muertos se levantan y caminan. Pero estos pasatiempos no tienen fundamento ni enseñanza bíblica. Solamente enferman y desvían tu mente de la verdad, creándote pensamientos que no son adecuados para Dios y solo te hacen perder el tiempo. Estos programas no te instruyen, no te edifican, no dejarán nada bueno en ti. Te invitamos a que leas la palabra de Dios. Aquí encontrarás que el pan que descendió del cielo, el Señor Jesucristo, da vida al mundo, como lo dice en Juan 6:33. Gracias a la maestra Lili, que nos recordó que Dios puede darnos vida. ¿Recuerdan a Saulo? Saulo era un hombre que conocía mucho del Antiguo Testamento, pero que tenía su yo interior muerto.
Pero me dirás si Saulo había pedido cartas para ir a Damasco y matar a los cristianos. Exactamente. Saulo no había reconocido al Señor Jesucristo como su salvador del pecado hasta ese momento que camino a Damasco vio una luz muy brillante. ¿Lo recuerdan? Cayó al piso y escuchó la voz del Señor Jesucristo. Después se quedó ciego. La Biblia nos dice que Saulo estuvo 3 días orando y que durante ese tiempo no comió ni bebió nada. La Biblia no nos lo dice, pero yo pienso que Saulo estuvo pensando mucho en el Señor Jesucristo. Él sabía que había muerto en una cruz, pero no creía que a los 3 días había vuelto a vivir. Hasta ese momento que se dio cuenta que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó para tomar el castigo que él merecía por sus pecados. ¿Sabes? Dios envió a Ananías para que impusiera las manos a Saulo y recibiera la vista y al Espíritu Santo. El cambio de Saulo fue tan grande que él viajó a muchísimos lados para compartir el Evangelio, para decirle a otras personas que el Señor Jesucristo era el Hijo perfecto de Dios y que había muerto para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo inspiró de tal manera a Saulo que él escribió 12 cartas que hoy forman parte de la Biblia. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado? Si tú reconoces que has hecho cosas que a Dios no le agradan, y sabes, estás seguro, tienes fe de que el Señor Jesucristo vino para tomar el castigo que tú merecías por tus pecados, hoy puedes decirle que estás arrepentido y que quieres ser su hijo y tener la vida que nunca se acabe. Puedes hacerlo haciendo una oración en silencio, diciéndole todas estas cosas. Y si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado, puedes pedirle que te dé fortaleza y que te guíe para tener una vida que a Él le agrade, igual que la de Pablo, con tu espíritu vivificado. La semana pasada aprendimos que Dios no solo usa su palabra para darnos la vida nueva que dura para siempre, sino que también su palabra nos ayuda a crecer para parecernos más a Jesús. Y que así como tu cuerpo necesita alimento para mantenerse vivo y crecer, si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador, tu yo interior necesita alimentarse de la palabra de Dios. Tu yo interior es tu espíritu, que al momento de ser hijo de Dios, empieza a vivir y es como un bebé que se tiene que alimentar para crecer. Y esto lo dice la Biblia en Mateo 4:4b. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que necesitas leer tu Biblia cada día y hacer lo que dice. También vimos 3 alimentos que se comparan con la Biblia, que son el pan, la miel y la leche. Así como estos alimentos nos nutren y nos hacen crecer, la palabra de Dios puede hacer lo mismo. Hace crecer tu yo interior llamado espíritu. Esta plantita representa nuestro yo interior.
Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro espíritu comienza a vivir en nuestro interior. Tu yo interior no se ve, pero necesita alimentarse como la raíz de esta plantita. Necesitas regarla con agua, los rayos del sol y los nutrientes de la tierra. Esto hace que la plantita vaya creciendo. De la misma manera, como hijos de Dios, tenemos que crecer espiritualmente. Esto quiere decir que nuestro espíritu se tiene que alimentar con la palabra de Dios cada día. Al aprender y obedecer lo que dice la Biblia, estarás fortaleciéndote en el Señor. Tendrás fuerza para agradar a Dios en las cosas correctas que haces y para decir no a las cosas malas que no le agradan a Dios. Ahora que ya tienes tu espíritu vivo, debes alimentarlo. Leyendo la Biblia, orando, obedeciendo a tus papás y compartiendo la palabra. Crecer en una vida nueva espiritual es dejar todo lo malo para comenzar a vivir una vida nueva, dejando la mentira para decir la verdad, dejar la violencia para respetar, dejar el odio para amar, dejar la envidia para compartir y así crecer en Cristo diariamente. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y también en gracia para con Dios y todos los demás. Y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, crecer como Jesús. Quiero crecer como Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y también en gracia para con Dios y todos los demás. Y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer como Jesús. Hola a todos, qué gusto poderlos saludar y darles la bienvenida a esta su cápsula de los libros de la Biblia. Los vamos a estar, acuérdate, aprendiendo, memorizando y conociéndolos todos y cada uno. Pero vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. Recuerda, la Biblia es la palabra de Dios y se divide en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros. Eso nos da un total de 66 libros. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes, que son 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. Los 5 libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, también conocidos como el Pentateuco. Ahora vamos a aprender los 12 libros históricos. Bien, los 12 libros históricos. Y estos empiezan así. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a decirlos una vez más. Trata de repetirlos conmigo. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Por qué dijimos primero y segundo? Recuerda que son libros y es como si fueran la primera y segunda parte. Entonces podemos decir primero y segundo o el primero y el segundo libros de. Y aquí pueden ser de Samuel, de Reyes o de Crónicas. Vamos a decirlos una vez más.
Trata de decirlo de memoria. ¿Listos? Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Reyes. Primero y segundo de Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther. Después siguen los 5 libros poéticos. Y los vamos a aprender en nuestra próxima cápsula de los libros de la Biblia. Hasta entonces. Bienvenido a tu historia misionera. Hoy comenzaremos a hablar de un nuevo misionero llamado John Paton. John Paton nació el 24 de mayo de 1824 en Dumfries, Escocia. Por aquí. La familia Paton vivía en un pueblito llamado Tortorwall, en una casita muy sencilla de techo de paja, donde su mamá cocinaba unos panqués de avena que olían delicioso. La hora favorita de John era cuando en la noche se reunía toda la familia Paton alrededor de la chimenea para escuchar la Biblia y orar, porque había nacido en un hogar cristiano. Todos se reunían para hablar con Dios. ¿Sabes? La voz profunda del papá de John le encantaba porque le hacía sentir que Dios estaba muy cerca de ellos. En la noche no era la única hora a la que el padre de John oraba, sino que ellos tenían un cuartito que le llamaban armario, donde su papá a lo largo del día iba y hablaba con Dios. A John le encantaba acercarse y escuchar. A veces oía su nombre y le encantaba que su padre le hablara a Dios sobre él. Pasaron los años y pues como la familia Paton tenía 11 hijos, ya se imaginarán que a veces pasaban pues problemas económicos. Uno de ellos era cuando John iba a la escuela. Como todo niño, de repente pues rompía su uniforme y su mamá tenía que remendarlo para que estuviera bien. Hasta que llegó un momento que por más que lo remendaba, el traje de John no quedaba bien. Entonces su papá les dijo que por favor iban a orar para que Dios pudiera suplir esa necesidad. Entonces todos empezaron a orar para que John pudiera tener un traje nuevo para ir a la escuela. Y mientras oraban, ¿cuál fue su sorpresa? Que se escuchó la puerta y alguien dejó un bulto ahí. Pero ellos siguieron orando. No vieron qué tenía el bulto, aunque se morían por ir a ver. ¿Y cuál ha sido su sorpresa? Que cuando lo abrieron era un nuevo uniforme para John. Este llegó al día siguiente feliz a la escuela a enseñarle a su maestro que tenía un uniforme nuevo. Y el maestro le sonrió complacido. ¿Saben? Dios había usado a su maestro para darle ese nuevo uniforme a John. Desgraciadamente, cuando tenía 12 años, él tuvo que dejar la escuela y trabajar un tiempo con su padre. Pero ¿saben? Un día, John se dio cuenta que era pecador. Estaba en la iglesia cuando oyó un versículo que decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él no quería estar lejos de Dios. A él le encantaba sentirse cerca de Dios. Así que ese día oró para recibir la vida eterna. Sabiéndose pecador, le entregó su vida a Dios. Pasaron los años y John Paton empezó a trabajar en un lugar donde hacía mapas. Era un pueblito llamado Dumfries y él iba todos los días a hacer sus mapas. Pero ¿saben?
Aunque él había dejado de estudiar, siempre estaba estudiando en sus libros y aprendiendo cada día más. Caminaba leyendo para ir a su trabajo y en los descansos siempre estaba estudiando. Y también hacía su trabajo perfectamente. Entonces, su jefe le habló para ofrecerle un trabajo durante 7 años. Le dijo: John, queremos contratarte para que hagas mapas durante 7 años y podrás tener un mejor sueldo. Pero, ¿sabes? John se quedó pensando, ¿sería bueno que él aceptara ese trabajo? No. Él tenía otro Señor. Él sabía que el Señor Jesucristo tenía otros planes para él. Por supuesto, cuando le dijo a su jefe, pues lo corrieron de ahí. Le dijeron que ya no podía trabajar. John no quería ser una carga para sus padres, así que empezó a trabajar en el campo. Pero el trabajo era muy pesado y muy poco mal pagado, así que decidió irse a otro pueblo llamado Glasgow. ¿Sabes? Glasgow se encontraba a 65 kilómetros de Torthorwald. Así que él, como no tenía dinero para el tren, iba a hacer ese recorrido caminando. 65 kilómetros es como si tú caminaras de aquí de la Ciudad de México a Toluca. Era una distancia muy grande. ¿Saben? Su papá le dijo que lo iba a acompañar los 10 primeros kilómetros. Así que John se despidió de sus hermanos y de su mamá. Y cuando iba caminando volteó a ver la casita llena de flores y recordó el olor del pan de avena de su mamá, pero valientemente caminó junto a su padre. Llegando los 10 kilómetros, su papá se detuvo y se despidió de John. John lo observó con su cabello largo y dorado y le dijo adiós. ¿Quieres saber qué más va a pasar? No te pierdas nuestra próxima historia misionera. Primera manualidad. Recorta la pestaña que excede del folder. Recorta un óvulo en las 2 hojas en la parte del medio para formar una asa. Engrapa los extremos del folder. En una cara del folder, escribe con tu plumón la frase: la palabra de Dios para mí. En la parte de abajo, escribe tu nombre. En la otra cara, pega el sobre y en él escribe panes bíblicos. Los panes bíblicos con los pasajes bíblicos que tenemos en la clase pueden ser colocados en el folder. Y los panes bíblicos con los versículos para memorizar los puedes poner dentro del sobre. Los animo que hagan esta manualidad. Será de mucha ayuda en todas nuestras clases. Segunda manualidad. Recorta un cuadro de 8 centímetros de alto y 7 centímetros de ancho de las hojas de foamy blancas. En cada esquina del alto, haz una marca de 1 centímetro de cada lado. Redondea esas esquinas. Recorta 5 iguales de estos. Pégalas empalmadas, las 5, como si fuera un sándwich. Recorta una tira de foamy de color café de 1 centímetro de ancho y de 22 centímetros de largo. Otra tira del mismo ancho, pero de 7 centímetros de largo. Con ayuda de tus papás, pega con silicón caliente las tiras alrededor de las hojas blancas y la chica en la parte de abajo, en la orilla. Pega los ojos, la borla de estambre y el codito, haciendo una cara feliz de nuestro pan. Pega en la parte de abajo el versículo. Por último, en el reverso, pega el imán. Y listo, ya quedó nuestro pan con una cara feliz. Colócalo en el refrigerador donde todos puedan verlo. Dios nos dejó un tesoro poderoso para
hoy nuestra clase ha terminado. No olvides poner en práctica todo lo que hemos aprendido, para así crecer como Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar. Inclinemos nuestra cabeza y juntemos nuestras manos. Amado Padre, gracias por este medio útil para seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra. Cuídanos y protégenos durante la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides realizar tus manualidades, compartir el video con tus amiguitos, darle like y suscribirte al canal. Y nos vemos en un momento más en Zoom. Hasta la próxima.